Si eres estudiante y estás buscando una buena laptop, que tenga buen rendimiento, que sea ligera y con buena batería, entre otras cosas, este es el video que estabas buscando, porque hoy vamos a ver las mejores laptops o portátiles que necesitas si sos estudiante, ya sea en el cole o en la universidad, o bien también para el trabajo en oficina. Vas a poder tomar tus apuntes cómodamente, realizar multitarea, hacer presentaciones, vas a tener buen teclado, buena resolución de pantalla y podrás correr la mayoría de programas que tengas que usar. Esta lista no seguirá un orden específico, pero sobre todo las últimas opciones de las que hablaremos en este video irán más referidos a estudiantes de carreras como ingenierías, arquitectura y diseño que requieren usar softwares más exigentes. Recuerda como siempre que los enlaces a los productos los estaré dejando en la descripción y en el primer comentario. Y ahora sí, esto es Estilo Gadget y vamos con la lista. Número 5. Huawei MateBook D15. La Huawei D15 o D14, que son la misma laptop, excepto que cambia el tamaño de la pantalla, es una excelente opción tanto para estudiar como para trabajar. Es muy bonito estéticamente, con un buen diseño, aunque nada fuera de lo normal. Es bastante ligero, con un peso de apenas 1,5 kg y tiene una buena pantalla, construida con un panel IPS de 250 nits de brillo, de 15.6 pulgadas, con resolución Full HD y con una tasa de refresco de 60 Hz. En su interior vamos a encontrarnos con un buen procesador, el Ryzen 5 5500U de 4 núcleos, con una memoria RAM de 8 GB y un almacenamiento de disco sólido SSD de 512 GB, de acuerdo a la configuración que he elegido para este video. Además, contando con una buena gráfica de Intel, la UHD Graphics 620. Tendremos también ya instalado el Windows 11 y vamos a contar con una batería con una capacidad de 42 vatios horas, con una autonomía de hasta 9 horas con un uso ligero. Luego, en cuanto a sus puertos, tendremos 4 puertos USB, 3 de tipo A y 1 de tipo C, con un puerto HDMI para conectar una pantalla adicional y un conector de audio jack de 3.5 mm. Así que en cuanto a conexiones no deberíamos tener muchos problemas, aunque si nos faltan puertos siempre podemos solucionarlo con un adaptador. Tiene algunas otras características interesantes, como el sensor de huellas para desbloquearla, una webcam recesiva que se esconde en el teclado para una mayor privacidad cuando no la estamos usando, y además cuenta con una genial opción, y es que si tenés un smartphone de Huawei, lo podés conectar al instante al portátil y reproducir la pantalla de tu móvil en el portátil, pudiendo también arrastrar fotos y archivos entre ambos. Así que en resumen, la Huawei D15 o D14, gracias a que cuenta con un buen procesador, una suficiente cantidad de memoria RAM, un gran almacenamiento, además de tipo SSD, con buena gráfica y una buena resolución de pantalla, hace que esta laptop china sea de las mejores opciones, además en calidad-precio, para estudiar en este 2023. Por cierto, si te interesan este tipo de videos, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like para recibir cada semana mi nuevo contenido sobre tecnología. Y ahora no te molesto más y sigamos con el puesto número 4 del Lenovo IdeaPad 3 de sexta generación. Esta es la opción más básica del video, pero no deja de ser buena, ya que cuenta con buenos componentes que la hacen muy versátil para cualquier uso. Esta Lenovo tiene una buena calidad de construcción, aunque eso sí, trae materiales bastante básicos, con una pantalla también muy básica, ya que tenemos una pantalla de 15.6 pulgadas de panel TN, un panel que ya queda algo viejo, sin tanto nivel de brillo como los nuevos paneles IPS o AMOLED, pero aún así sí contamos con una buena resolución de pantalla Full HD. Ahora, un punto a favor es para su diseño. Tiene un diseño fino y es bastante ligera, lo que la hace muy versátil para llevarla de un lado a otro. Luego, si hablamos de rendimiento, no tendremos mucho problema, ya que trae el mismo procesador que la Huawei D15,
el Ryzen 5 5500U con una memoria RAM de 8 GB, ampliables hasta 12 GB y con disco sólido SSD con un almacenamiento de 512 GB, ampliables hasta 1 TB. Su gráfica es la Radeon Graphics, que es una buena gráfica para uso normal. Viene ya con Windows 11 instalado y tiene una autonomía de batería de hasta 9 horas con un uso ligero. Otro punto a favor es la buena disponibilidad de puertos que tendremos. Tendremos 3 puertos USB, 2 de tipo A y 1 de tipo C, la toma de alimentación, toma de auriculares, un puerto HDMI 1.4 y un lector de tarjetas microSD. Así que en general, pese a no tener la mejor pantalla ni los mejores materiales, aún así es una muy buena laptop con componentes bastante potentes para su precio y que viene muy bien si no queremos gastar demasiado, obteniendo una laptop muy buena para los estudios y para el uso normal. Ahora hablaremos un poco de algunas geniales opciones más potentes para estudiantes de grados técnicos, como podrían ser ingenierías o arquitecturas, que muchas veces requieren subir un peldaño sus necesidades, principalmente por el uso de softwares específicos que requieren más potencia. Así que habiendo dicho esto, pasamos al puesto número 3, donde subimos considerablemente el precio de los siguientes portátiles. Y vamos primero con el Dell XPS 13. Este Ultrabook destaca principalmente por su potencia y ligereza, con apenas 1.17 kilogramos, el portátil más ligero del video. Tiene un diseño muy bonito, con excelentes materiales, con una pantalla de 13 pulgadas con resolución Full HD. Tiene muy buen rendimiento al contar con el procesador Intel Core i5 de 11ª generación y con gráficos Intel Iris Xe. Tenemos también una buena RAM de 16 GB y un almacenamiento SSD de 512 GB, por lo que viene perfecto para hacer multitarea y trabajar con programas exigentes. Además contamos con Windows 11 instalado, un buen teclado ergonómico, tenemos una buena batería también con una capacidad de 52 vatios hora, una buena webcam en HD y los siguientes puertos. Tenemos 2 USB, uno de tipo A y otro de tipo C, contamos con entrada de auriculares, 2 conectores Thunderbolt 4 y una entrada micro SD. En general es un portátil muy solvente y con un hardware moderno con el que vas a poder realizar todo tipo de tareas complejas y que gracias a su diseño fino y ligereza vas a tener toda la movilidad que necesitas para llevártelo a donde vayas. No obstante, si no está en tus planes gastar más de 800 euros o dólares para conseguir un buen portátil que te sirva para este tipo de carreras, te recomiendo 2 opciones, o el Asus ZenBook 13 o bien la HP 15S. Ambas son opciones con muy buenos componentes, con potentes procesadores, con buena cantidad de RAM y de almacenamiento, y ambos portátiles están a un precio ajustado por menos de 800 euros o dólares y te vienen perfecto para correr programas exigentes sin problemas. Muy bien, ahora seguimos con la manzana mordida, el puesto número 2. El MacBook Air con el chip M1 o M2, ambas excelentes opciones. No hace falta decir por qué la recomendación, ya que si te puedes permitir un MacBook, siempre será una excelente opción para darle el uso que sea. Aunque la verdad, muchos solo lo compran por la manzanita en la parte de atrás. Pero bueno, en fin, ¿qué nos trae el MacBook Air M2, por ejemplo? Que es del que voy a hablar simplemente porque trae la nueva versión del chip de Apple, el M2, que está más optimizado y ofrece un mayor rendimiento que su versión anterior, el chip M1. El MacBook Air M2 es un todoterreno de Apple y te viene bien para tus estudios, para el trabajo o para el ocio. Tiene un diseño muy bonito y fino, con un grosor de apenas 1.13 centímetros y un peso de solo 1.24 kilogramos, lo que lo hace perfecto en cuanto a portabilidad. Tiene una muy buena pantalla Liquid Retina de 13.6 pulgadas con una resolución de 2560 x 1664 píxeles con más de 500 nits de brillo, ofreciendo así una excelente calidad de imagen con una amplia gama cromática.
y es que las MacBook en el apartado de pantalla siempre destacan. Ahora hablando de potencia, en su interior nos encontramos con el chip M2 de Apple de 8 núcleos, que es hasta 1.4 veces más rápido que su versión anterior, el chip M1, y hasta 15 veces más rápido que el modelo con el procesador Intel Core i5 de doble núcleo. Además, de acuerdo a la configuración más asequible que he elegido para este portátil, tendremos unas 8 GB de RAM y unos 256 GB de almacenamiento en SSD, además con una buena gráfica de 10 núcleos, junto a una muy buena batería que ofrece hasta 18 horas de autonomía. Por lo tanto, en cuanto a rendimiento, no vamos a tener problemas, ya sea para hacer multitarea, correr programas básicos o más exigentes. Y gracias también a la eficiencia del procesador, tampoco habrá cambio alguno en rendimiento al conectar o desconectar la MacBook del cargador. Sin embargo, una desventaja que podríamos encontrar en esta MacBook es que no trae ventilador de refrigeración, por lo que su potencia sí que se podría ver algo reducida al aumentar su temperatura, porque en realidad, gracias a su eficiente procesador, esto solo ocurre en situaciones muy puntuales con tareas muy complejas. Por demás, vamos a tener un buen equipo de 4 altavoces, una webcam a 1080p, un conjunto de 3 micrófonos y un sensor de huella para desbloquear. Y para terminar el review de esta MacBook, en cuanto a conexiones, vamos a contar con un puerto de carga MagSafe, 2 puertos Thunderbolt y toma para auriculares de 3.5 milímetros. La verdad no es mucho y bien estaría si le pudieran haber metido algún puerto más, como un USB de tipo A o un puerto HDMI o un lector de tarjetas. Pero claro, físicamente ya no entra ningún puerto más en el lateral de esta MacBook. Así que siempre recomiendo cargar a cuestas un adaptador. Y ahora sí, vamos por último al puesto número 1, el Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 o bien el Galaxy Book 2 Pro, si no te interesa que sea convertible. Este es el mejor portátil de Samsung sin duda. Este Book 2 Pro 360 es ideal para estudiantes en todos los apartados, tanto si hablamos de potencia, capacidad, versatilidad, portabilidad y autonomía. Aunque claro, el precio de este tope de gama debería hablar por sí mismo, aunque tampoco es un precio descabellado teniendo en cuenta que es un portátil 2 en 1, táctil, que viene con la última generación de procesadores Intel Core i7 con 16 GB de memoria RAM y junto a 512 GB de almacenamiento SSD, por lo que tendremos potencia de sobra para cualquier tarea. Por demás prestaciones, vamos a contar con una pantalla táctil AMOLED de 15.6 pulgadas con resolución Full HD. Tendremos una muy buena gráfica, la Intel Iris Xe, también buena conectividad con Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.1. Unos excelentes altavoces AKG con Dolby Atmos, sensor de huellas, una webcam Full HD, compatibilidad con el S Pen de Samsung, Windows 11 instalado y todo con una buena batería de 68 vatios hora, una capacidad relativamente alta para un equipo de tipo ultra portátil tan delgado. Luego, en cuanto a sus puertos, vamos a tener un puerto Thunderbolt 4, 2 USB de tipo C, un lector de tarjetas micro SD y un jack de 3.5 milímetros. Por lo tanto, si prefieres un portátil ligero que sea convertible, pero que además tenga mucha potencia y buena autonomía y por sobre todo que puedas permitírtelo, entonces el Galaxy Book 2 Pro 360 de Samsung es tu mejor opción para iniciar tus estudios en este 2023. Y hemos llegado al final de la lista. Recuerda que estaré dejando los links en la descripción y en el primer comentario, junto a algunas otras opciones que recomiendo, pero que no metí en el video para no hacerlo demasiado largo. Y no olvides de suscribirte al canal y dejar tu like si el video te ha sido útil. Por aquí les dejo otros videos del canal que les puede interesar y sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video. Chau chau.